Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Georgina, bienvenida. Luz María, Melba, buenas tardes. Hola, Melba, buenas tardes. Gusto en saludarles a todos. Bienvenidos. Muy bien. Estamos por comenzar. Muy bien, bienvenidos a nuestra semana 2, nuestra sesión de viernes en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta semana 2 estamos abordando la unidad 2, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidos cada uno de ustedes, los que nos acompañan de manera síncrona aquí en nuestra sesión. Y de igual manera, bienvenidos, gracias por revisar la sesión de manera asincrónica, todos aquellos que, pues que ven las grabaciones, que no les es posible estar de manera síncrona, sabemos el por qué, ¿verdad? Yo creo que razones nos sobran a veces. ¿Cuál es el trabajo, las responsabilidades, los hijos? Bueno, yo creo que no enumeramos porque si no, no acabamos hoy. Un sinfín de actividades que tenemos, entonces es comprensible. Eh, y bueno, sabemos pues que es parte también de estas ventajas, de estas bondades que tenemos en nuestro módulo, en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, pues que podemos estar, tenemos varias modalidades, ¿no? Podemos acompañar de manera sincrónica, podemos acompañar de manera asincrónica también. Y bueno, muchas ventajas en ese sentido que tiene nuestro modelo educativo. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Recordar la manera de participar en nuestra sesión, que además es muy importante. Es muy importante su participación porque así eh, hacemos una sesión más dinámica, más interactiva, nos enriquecemos, nos enriquecemos. Entonces, bueno, pues la manera de participar es levantando la mano. Levantas tu mano, te doy la palabra o nos escribes en el chat. También tengan la confianza de levantar sus manos para participar. Recordemos también que pues estas sesiones son grabadas y compartimos los enlaces en el foro de novedades como cada semana. ¿Sale? Muy bien. Entonces, dividimos, como ustedes saben, dividimos la sesión en dos momentos. Va a depender también principalmente de
¿qué tanto avancemos? Si con una sola sesión terminamos todo nuestro contenido, preguntas y dudas, bueno, no veo la razón para extendernos de más. De no ser así, abrimos un segundo momento. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Recordemos el orden de la presentación. Bueno, sin antes también me gustaría recordarles que, pues ya sabemos que a veces, pues falla un poco el internet, se pueda trabar o pueda haber alguna situación por la cual no me escuchen correctamente. Pedirles ahí, pues que me lo hagan saber. Sí, háganmelo saber, y pues bueno, para hacer una pausa o ver qué podemos hacer, estar ahí al pendiente. Esperemos que sea más fluido hoy el internet. Entonces, bueno, recordar el orden de la presentación que vimos desde la clase de nuestra primera sesión, que fue el miércoles, ¿verdad? Hablamos largo y tendido acerca del plagio, primeramente, y que ustedes, fueron los mejores maestros en ese sentido, ¿no? Los mejores ponentes. Ustedes mismos externaron. Pues, ¿qué pasa cuando caemos en plagio? Todas las desventajas, todas las consecuencias que nos trae caer en esa práctica inadecuada. Vimos también lo que es la literatura y la realidad, mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad y literatura en México. Hasta ahí nos quedamos. Abordamos en su mayoría, abordamos en su mayoría la presentación. En esta sesión vamos a abordar las épocas literarias, que son esos periodos históricos en los cuales se divide la literatura para su estudio: época antigua, medieval, moderna y época contemporánea. También veremos lo que son las vanguardias literarias, los ismos y por último daremos algunos espacios pues para preguntas, comentarios, cualquier situación que ustedes quieran externar. Sí, ya vimos lo que es la literatura y la realidad, sí, la relación que hay en estos dos aspectos. Hablábamos de que en la literatura encontramos elementos de la realidad y elementos creados por la imaginación o una mezcla de ambos. Eso encontramos en la realidad, en la literatura. Eso es lo que expresan los escritores, situaciones que les tocó vivir y situaciones que solamente están en su imaginación. Precisamente de ahí, aunado a ello, es que tenemos los mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus historias, ¿sí? Hablábamos de que son mundos paralelos. Un autor puede estar viviendo una situación muy complicada, muy adversa, muy difícil, y aún así él en su obra ofrecer un mundo maravilloso. Y esto también precisamente es súper significativo para nosotros, porque nosotros mismos podemos estar pasando una situación adversa, difícil, complicada, triste, alguna pérdida, algún rompimiento, algún estado emocional desfavorable. Y a través de una lectura, a través de la literatura, podemos meternos a un mundo maravilloso, a un mundo que nos inspire, que nos motive a salir de ese estado para impulsarnos, ¿no? Entonces, esta es la maravilla del arte, esta es la maravilla de la literatura, y tenemos todos esos mundos ficticios y posibles: realista o cotidiano, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción, realismo, ya los explicábamos la clase anterior. Y en esta semana, en nuestra actividad integradora 3, si no me equivoco, nuestra actividad integradora 3, ahí, sí, en la actividad integradora 3, tenemos que identificar precisamente los mundos ficticios y posibles.
¿sí? Vemos los mundos ficticios y posibles. Se nos pregunta cuál es el mundo, el tipo de mundo que existe en la obra de Frankenstein. ¿Cuál es el mundo ficticio que aparece en la obra de Leonora Carrington, ¿sí? Que es la debutante? Con base en las características que encontramos en la historia, obviamente después de haberla leído, pues vamos a identificar ese mundo posible. Vimos también la literatura y su relación con la sociedad. Hablábamos de esa relación tan directa que se ejemplifica en este diagrama que tenemos aquí. La literatura en relación con la sociedad. Hablábamos de que los autores se ven impactados por lo que les toca vivir. Los autores se ven impactados por lo que les toca vivir y de eso escriben. Entonces, influye la sociedad en la literatura. Y luego también los autores crean obras que son vanguardistas, futuristas, revolucionarias, y que crean una forma, una realidad alterna de cómo de cómo vivir mejor en la sociedad, de cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, etcétera. Y entonces, nosotros como sociedad, al leer la literatura, pues hay un cambio, ¿no? De tal suerte que incluso se puede generar una revolución por una obra literaria, por la lectura de una obra literaria. O se puede generar un cambio de paradigma, un cambio de filosofía, una nueva forma de vivir. Solamente por una obra producida por un autor puede generar todo un nuevo cambio de filosofía, ¿no? Luego vimos estos tres momentos históricos en los que se agrupan los textos literarios, la literatura en México principalmente. Tenemos la literatura prehispánica antes de esta colonización, después tiempos de la colonia y por último en los tiempos de la revolución y hasta los albores del siglo XIX, donde surgen algunos movimientos literarios. Vimos las características de la literatura prehispánica, que es anónima y colectiva, agraria, oral, panteísta, impresionista y nostálgica. Luego vimos principalmente, aquí partimos de lo que significa una literatura colonial, ¿sí? Que es una literatura, obras que han surgido en tiempos de la colonia y por lo tanto, pues sabemos las características, las consecuencias de este suceso. Va a haber mezcla de temas, se habla de Inquisición, la lengua pues va a predominar la de la sociedad que invade, que predomina, que coloniza, en este caso, pues la lengua española, ¿verdad? La distribución de los textos que se hace de forma distinta, la exaltación de los reyes y conquistadores también, el regreso a las estructuras formales y por último hablamos de la literatura en el siglo XIX, estos dos momentos en los que podemos dividirla, donde se dan las revoluciones liberales y donde han concluido precisamente dentro de este tiempo, surgen algunos movimientos, ¿sí? Como lo es el romanticismo y el romanticismo que da predominio al sentimiento sobre la razón y por lo contrario, el realismo que pues es de un espíritu más pragmático, ¿sí? Que expresa la sociedad tal como es. Y entonces vimos a estos movimientos, el romanticismo, sus orígenes, sus características, lo mismo que el naturalismo, ¿sí? Vamos a estos movimientos, incluso los vamos a profundizar ahorita en un momento en una infografía que tengo para compartirles. Entonces, vamos a partir de aquí, de las épocas literarias. Este es un tema súper interesante porque
A la vez nos habla de nosotros mismos, nos conocemos mejor a nosotros mismos a través de este tema porque vemos, pues sabemos más de historia, qué ha pasado en nuestra historia como humanidad que nos tiene donde estamos, o cuando estudiamos alguna sociedad, ¿por qué se encuentra de esa manera esa sociedad, no? ¿Qué ha ocurrido que se encuentra así? Para ello, pues tenemos que conocer su historia. Eso lo conocemos a través de estas grandes épocas literarias. ¿Qué es una época literaria? Es un periodo histórico en el cual se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y se reconocen estas cuatro grandes épocas: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea, todas con sus características muy particulares, obviamente, ¿verdad? De acuerdo a los sucesos que ocurrieron en ese momento. Filosofías, maneras de concebir el arte, situaciones bélicas, conflictos, bueno, un sinfín de situaciones que marcaron a esos periodos y por lo tanto, pues lo que se produjo, el arte que se produjo, pues tiene esos tintes, ¿sí? Tiene esos tintes y pues es importante conocer esos sucesos para entender, bueno, si encuentro una obra que surgió en la época antigua, ya sé qué acontecimientos enmarcaron a ese periodo histórico, por lo tanto comprendo mejor el estilo que va a haber en las obras producidas en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Muy bien, vámonos con la época antigua. Hablamos de época antigua desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Su principal localización geográfica se da en China, Japón e India y Europa antigua, que es Grecia y Roma. Los temas de estas obras trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Entre las obras más importantes que surgieron en este periodo histórico, la época antigua, que es un periodo histórico pues, bastante extenso. No te preocupes, María del Carmen, bienvenida. Así sucede, a veces el internet pues no nos favorece demasiado. Lo bueno es que ya estás aquí. Surgen entonces algunas obras en este periodo histórico en la época antigua. ¿Cuáles? El poema del Gilgamesh, una de las primeras obras literarias. Algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra de Sun Tzu en China, la famosa Ilíada y la Odisea de Homero, o las grandes epopeyas indias, el Mahabharata y el Ramayana, ¿sí? Luego, después de este periodo histórico, viene la época medieval, un tiempo muy oscuro para las sociedades, un tiempo muy complicado. Este periodo histórico abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Principalmente, el auge de aquí se da en Europa, ¿no? Es el auge en Europa que viene pues también toda esta parte de pues de las invasiones, de las colonizaciones de esta Europa antigua. Muchas de las obras en esta época son anónimas. ¿Por qué creen que son anónimas? Porque si no, las obras no se adecuaban a la filosofía que se enmarcaba en ese momento, que principalmente pues era la iglesia que tenía el poder. Si las obras no pasaban por el visto bueno de la iglesia, o tú como escritor, pues estabas tratando de compartir un pensamiento revolucionario, visionario, filosófico, que hiciera pensar a las sociedades, reflexionar, eran considerados como herejes. ¿Y a dónde crees que iban? A la hoguera, ¿sí? Por eso hablo de un periodo histórico muy difícil. Por eso digo, entre comillas, Santa Inquisición, ¿no? De santa no tuvo absolutamente nada. Se mató, se asesinó muchísima gente en nombre del conocimiento, en nombre de Dios, en nombre de la iglesia.
Por eso es que las obras principalmente en esta época eran anónimas. ¿Quién iba a querer darse a notar para que pues los asesinaran, ¿no? Entonces, pues mejor no se ponían como, no externaban sus nombres, ¿no? Por eso eran anónimas y hubo obviamente menos producción. También muchísimas obras fueron quemadas, fueron desaparecidas. Las que en este periodo histórico igual, pues las obras que sí surgen, que se difunden, pues se hacen a través de estos personajes tan peculiares que son los juglares y los trovadores, estos personajes amantes del arte, amantes de la poesía, que iban de pueblo en pueblo, compartiendo su conocimiento, compartiendo su arte, su poesía. Maravillosos, significativos, ¿no? Algo que pues cuesta ya un poco más de trabajo encontrar ahora en nuestros días, pero que igual seguimos encontrando, por ejemplo, a través de los trovadores, ¿verdad? A través de los trovadores encontramos todavía bastante producción poética, filosófica, a través de los trovadores que con apoyo de una guitarrita, pues luego a veces eh, cuando no sabemos muy bien de este género, pues hay quienes no, bueno, principalmente a los estudiantes, ¿no? Si estudiantes en el aula presencial, pues no a todos les gusta este tipo de música porque dicen, bueno, es que no escucho tanta música, se me hace un tanto aburrida, solo una guitarra y es muy sencilla. Justo por eso, aquí no en la trova no se le da importancia a la musicalidad, sino al fondo que encontramos en la poesía, la belleza de la palabra, lo que se comparte en las letras, a eso se le da importancia en las canciones de trova y que, pues bueno, tenemos infinidad de autores. Temática impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. Ya sabemos el por qué, ¿no? ¿Y quién era el responsable aquí? La iglesia. La iglesia era la responsable, tenía un poder, tenía o sigue teniendo, pero en este momento pues tenía un poder mucho más presente en cada uno de los aspectos de las sociedades. Entonces, pues claro que iba a tener una temática impregnada de religiosidad. Si encontramos obras que estén dentro de este siglo, del siglo V al siglo XV, seguramente con estos datos vamos a entender el por qué sucedió, que se habla de esta manera. Nos dice Melba, en Metepec, Estado de México, hay un lugar donde se presentan jóvenes trovadores. ¡Qué padre, Melba! ¡Qué extraordinario! Fíjate que anteriormente iba yo mucho allá al Estado de México, mis mejores amigas son de allá, del Estado de México, y viajaba mucho para allá. Me gusta mucho el Estado de México, me gusta mucho, hay varios lugares ahí muy significativos de manera así general. Me agrada tanto pues esta pluriculturalidad que vemos allá, ¿no? En el Estado de México, una riqueza cultural enorme. Todo lo que queramos encontramos allá en el DF. El DF no duerme, ¿verdad? Entonces encontramos arte de todo tipo, fabuloso. Entonces, muy bien, gracias por compartirnos, Melba, estos jóvenes trovadores, pues sí, en realidad son poetas, ¿verdad? Poetas que con la compañía de una guitarrita, pues expresan su obra, su poesía. Y bueno, aquí igualmente, pues la literatura laica fue menos productiva. Algunas obras no laicas, El Cantar del Mío Cid, el de Camerón, La Divina Comedia del gran Dante Alighieri, y algunas obras religiosas, Historia Eclesiástica, Psicomagia, Historia Regum. Sí, ya decíamos, ¿no? Gran parte de estas obras con
una temática impregnada de religiosidad, didáctica y moralizante para educar al pueblo. Después tenemos la época moderna. Ya viene a haber un poco más de libertad. Empieza el auge, pues, de la tecnología también. Encontramos en este periodo histórico que se da del siglo XV al siglo XVIII. Su principal localización geográfica se da en Europa. ¿Qué características? Fíjense cómo cada periodo histórico va teniendo características distintas. En este periodo histórico, que es del siglo XV al XVIII, sus principales características que encontramos en obras producidas en estos siglos, pues va a haber escape de la realidad, mucha libertad. El sujeto pues ya no se debe a una sola cultura. Hay pluriculturalidad en las obras y distintas temáticas. Se defiende la libertad de expresión ya en este tiempo. Se exponen las realidades, ahora sí, ya sin filtros, de manera cruda. Se busca cambiar las realidades desde el individuo mismo. Se vuelve a revalorar la cultura y obviamente aquí pues empiezan estas concepciones modernas de ciencia y de investigación. Viene el auge de la ciencia y de la investigación. Algunas obras muy significativas en este periodo histórico se encuentra El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. También encontramos Romeo y Julieta, Hamlet de William Shakespeare y pues muchísimas obras más, nada más, pues yo aquí les menciono algunas. Dentro de este periodo histórico empiezan a surgir algunos movimientos artísticos, como lo son el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Cada uno de estos movimientos, pues con características distintas. El Renacimiento, que quiere volver a retomar estas cuestiones renacentistas, precisamente. El Barroco, que tiene características muy peculiares como el exceso en la forma. Una obra barroca. Bueno, para empezar, estos movimientos, importante mencionar que impactan a todas las artes. Es decir, por ejemplo, tenemos música barroca, cine barroco, danza barroca, arquitectura barroca, literatura barroca, ¿sí? Estos movimientos impactan a todas las artes en general. Por ejemplo, en el barroco tenemos ahora que hemos estado abordando a la décima musa, ¿verdad? Nuestro orgullo mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa. Bueno, ella escribía con este estilo, su estilo era barroco. Ya les decía, ¿cuál es una característica del barroco? Exceso en la forma. Hay un exceso en la forma. ¿Y cómo es la poesía de Sor Juana? Con exceso de forma, es decir, con exceso de figuras literarias, de belleza en la palabra. Luego vamos a encontrar otros movimientos que son muy sencillos, muy prácticos, pues que no tienen esta abundancia de forma. Cada uno de los movimientos con sus particularidades. Luego, por último, llegamos a nuestros tiempos, que es la época contemporánea. Fíjense, ya acá nos vamos a relacionar nosotros, nos identificamos más, porque es un periodo histórico en el cual nosotros estamos y que, pues, por lo tanto, hemos vivido sucesos en relación a ello. Tenemos la época contemporánea que se da del siglo XIX hasta nuestros días actuales. Principalmente se da en América, Europa, América Latina, ¿sí? Su localización geográfica. Aquí también surgen otros movimientos, el romanticismo, el realismo, el modernismo y los movimientos de vanguardia, mejor conocidos como ismos. Aquí surgen también otros movimientos y los ismos, cada uno con características muy peculiares. Veamos qué características hay aquí en la literatura contemporánea. El ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar
a este proceso de búsqueda y de reencuentro. Jamás encontraríamos este tipo de obras en otro tiempo, ¿verdad? No había esa libertad. O era mucho más complicado, a lo mejor a través de un lenguaje muy rebuscado para poder expresarse. Pero así de manera muy clara, en este periodo encontramos estas temáticas como producto de esto. ¿Por qué? Pues producto de los cambios sociales que ha habido, políticos, culturales, que atraviesan este periodo, guerras mundiales, invasiones, guerras atómicas, fusilamientos, derrocamientos de poderes. Se va a reflejar la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Por eso es que actualmente encontramos muchas obras, o está en auge, digamos, que la literatura espiritual también, la literatura de superación personal. Encontramos mucho, pues por tanta confusión, tantas situaciones tan adversas ocurridas en estos últimos siglos. Pues claro, esto se va a ver reflejado en las obras literarias, en lo que producen los escritores con base en la demanda, ¿verdad? Las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, la musicoterapia, la cromoterapia, entre otras, ayudan a esta búsqueda del individuo. En la literatura se manifiesta la necesidad como un mundo maravilloso, como un mundo fantástico para el ser humano, debido a las situaciones ocurridas, a esos eventos políticos, sociales, guerras, etcétera, ¿no? También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Muy bien, quedan muy pocos minutos para que se termine la sesión. Vamos a cerrarla en este momento y regresamos nuevamente ya saben, un par de minutos con el mismo enlace y continuamos. Sale con el resto de nuestra sesión. Ya saben, en estos 2 o 3 minutitos máximo, pues pueden levantarse, tomar un vasito de agua, calentarse su café, su té, si es que están acompañados de alguna bebida para disfrutar más su sesión, su momento. Saben que es importante. Yo en lo personal me estoy tomando un tecito rico de manzanilla para disfrutar aquí este momento. De eso se trata, ¿verdad? Me gusta compartir esta perspectiva, que disfrutemos de nuestras sesiones, que disfrutemos de nuestra lectura también. Entonces, en un par de minutos estamos aquí nuevamente, ingresan con el mismo enlace, ¿sale? Los espero. Un té de piña, Melba, ya me platicarás, ¿eh? Jamás me he hecho un té de piña. Ahorita en la siguiente sesión me compartes si quieres, cómo lo haces. Ojalá que sea de manera orgánica. Pero sí, qué rico, qué interesante un té de piña. Sale, entonces regresamos en un momento. Gracias.